Ojo, porque aquellas elecciones marcaron también las que pasadas, ¿no? 2022, marcaron también la política en España. Recordar, estaba Pablo Casado, poco tiempo después cayó. Estaba Pablo Casado, que cayó. Estas elecciones son comprometidas para todos, pero para Feijóo son muy comprometidas. Bueno, claro. Ustedes prepárense porque comienza el curso político, nuestros políticos regresan al trabajo. Y lo hacen además en el caso de Pedro Sánchez con un acto sobre el cambio climático, en el caso del Partido Popular reuniendo a la dirección de la formación en Aranjuez. La culpa siempre es de otros. Y sentarse a trabajar. Eso es lo que tienen que hacer y dejar de poner excusas. Por si hubiera dudas, las vacaciones no han servido para calmar las aguas y el curso político arranca instalado en la misma cantinela. El y tú más, con Feijóo enseñando a Sánchez la puerta de salida. Que el gobierno es pasado. Es caduco. Tono duro del líder popular que desde Cotobade, la tradicional apertura del curso político, llama a los suyos al cambio porque... Huele a rancio antes de empezar el curso político. El gobierno ya no está en prórroga. Los meses o los semestres que le quedan serán minutos de descuento. Yo sé que todo el mundo de la oposición tiene muchas ganas de elecciones, pero en este país las elecciones son cada 4 años. Mantra del gobierno que deja claro que con o sin presupuestos seguirán adelante. Piedra en el zapato para el Ejecutivo que advierte. Presentar los presupuestos y tal para que alguien se retrate y responsabilizarle de una eventual convocatoria electoral, no sé, quien haya puesto esa tesis encima de la mesa a lo mejor tiene mala conciencia. Sus socios le presionan. Podemos gobernar con unas cuantas prorrogadas, ¿no? Lo hemos demostrado. Pero al país le vendrían mejor unas cuentas nuevas y nosotros creemos que hay que intentarlo, sin ninguna duda. En Junts se centran todas las miradas i resonando esta advertencia de Puigdemont. Ja vam dir, hauríem de prendre decisions aquesta tardor nosaltres. Presionarán al máximo. Los de Yolanda Díaz no descartan una reunión con él, con uno de los puntos en la negociación, la reducción de la jornada laboral, clave para sumar otra de las asignaturas pendientes del gobierno. Yo estoy segura de que Toni Aira tiene una película que defina el arranque del curso político. ¿Es así? Bueno, a ver, pinta un poco a la vida de Brian. No sé si te acuerdas de los Monty Python, con aquellas divisiones infinitas, con aquellas discusiones en muchos casos absurdas y reiterativas. Eso es lo que querría el PP, también revisitando otro clásico, El Día de la Marmota, ¿no? O Atrapado en el Tiempo, porque eso le iría muy bien a la oposición. En todo caso, el Gobierno de España tiene que conjurar este escenario. Ni pueden seguir dando la sensación de debates constantes, divisiones infinitas entre teóricos socios o afines y un revisitar constantemente eso un día tras otro, porque les seguiría erosionando, pero veremos si superan esa película y se inventan una nueva. ¿Cómo lo veis vosotros, Paloma? Bueno, yo creo que lo de Atrapado en el Tiempo tiene bastante de cierto en muchos aspectos, da esa impresión, ¿no? A ver, yo escuché ayer a Feijóo en la vuelta digamos en el arranque del curso, que además es tradición que lo hagan en Cotobade, en Pontevedra. Hoy es verdad que vamos a ver una jornada de trabajo del Comité de Dirección del PP, pero es cierto que a pesar de que la labor de oposición, como es lógico, siempre va a ser el desgaste del gobierno, hubo una frase que repitió mucho, que fue lo de los minutos de descuento, que ya lo habíamos escuchado antes y eso es verdad, no era de lo más novedoso. Que yo creo que se equivoca ahí, porque la oposición, dentro de que del desgaste puede hablar y tiene que hablar, y anda que no hay motivos para hablar de todos los retos, las dificultades y las crisis que ya tenía abiertas el gobierno y que yo pienso que pueden ir a más en los próximos meses, pero pienso que insistir en esa especie de ansiedad permanente hacia los electores, y además vemos que las encuestas siguen dando un crecimiento de la derecha, no beneficia en nada, porque si no hay realmente opciones en este momento, yo creo que no las hay, quizá en unos meses nos sorprendamos, pero ahora mismo no da ninguna sensación de que el gobierno quiera convocar elecciones y estén los minutos de descuento, acaba provocando, pienso, una especie de ansiedad y de desasosiego en muchos de sus electores. Entonces vamos a ver cómo va evolucionando el discurso del PP, pero pienso que tiene que prepararse para una legislatura que por lo menos por ahora va a seguir avanzando. Si me permites... Total de acuerdo, solo pongo el acento y lo vuelvo a señalar en las elecciones en Castilla y en León. Es decir, solo quedan 6 meses. Del resultado de esas elecciones, por supuesto hay que hacer una lectura de Sánchez, pero sobre todo hay que hacer una lectura de Feijóo. Ojo, porque aquellas elecciones marcaron también las que
pasadas, ¿no? 2022, marcaron también la política en España. Recordar, Bueno, estaba que Pablo siga Casado, poco tiempo después cayó. Estaba Pablo Casado, que cayó. Estas elecciones son comprometidas para todos, pero para Feijóo son muy comprometidas. Y decir que Feijóo siempre tiene una especie de... Bueno. Se le escapa algo, y en este caso se le ha escapado decir por los meses o semestres que le queden a Sánchez. O sea, el propio Feijóo en esta inauguración de curso ha dicho semestres. O sea, que él piensa que hay una hipótesis posible de que Sánchez dure semestres. Sí. O sea, que la ansiedad, plural, que si nos ponemos a sumar, pues es que fíjate, 2 semestres ya nos dan un año, pues si eso. son 4, pues son 2 por ahí años. Por ahí es voy. Cierto que hablamos mucho y que las urnas pondrán todo en su sitio. Es cierto, el año que viene vamos a ver 2 citas electorales, Castilla y León, que por cierto queda muy poco, yo lo comparto, y además ahora los tiempos en política da impresión, aunque duren mucho, enseguida vamos a ver el arranque de la precampaña, porque además ya en este país no sabemos vivir sin precampañas. Incendios. Efectivamente, los incendios han marcado muchísimo el mes de agosto, precisamente en una de las comunidades más golpeadas, y luego vendrá Andalucía. Es verdad, en las elecciones se podrá ir juzgando cómo están las cosas, pero lo que creo es que los discursos políticos también en los arranques de temporada tienen que ir marcando, y yo no le veo mucho sentido a que el líder del PP hable de los minutos de descuento si no está en esa posición, porque si no los tuyos, claro, luego vienen las crisis y las ansiedades. Creo que tiene que enfocarlo en otro sentido. Bueno, casi la totalidad del Gobierno va a participar en un acto que Pedro Sánchez va a arrancar a mediodía, un acto, María, sobre cambio climático después de los incendios que hemos vivido este verano. Sí, prácticamente va a contar con todos sus ministros, también con las vicepresidentas. De hecho, la vicepresidenta tercera, Sara Hassen, va a intervenir en ese acto. Es verdad que lo va a clausurar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ahí va a dar más detalles sobre ese gran pacto de Estado frente a la emergencia climática. Un pacto de Estado que ya adelantaba en su visita a las zonas afectadas por los incendios. Lo hacía en el Centro de Coordinación de Emergencias en Ourense, acompañado por Alfonso Rueda. Allí ya apelaba a todas las instituciones, a todos los partidos políticos y también a la sociedad civil. Decía el presidente, insiste en ello la Moncloa, que se trata de adelantarse y de dar unas respuestas más garantistas a algo que ya está aquí, al cambio climático, y como ejemplo lo que hemos vivido este año con esa emergencia de los incendios en los que se han quemado más de 300.000 hectáreas en nuestro país solo en el mes de agosto. Feijóo, por su lado, va a reunir esta mañana el Comité de Dirección del Partido Popular en Aranjuez. El objetivo, dice, es llegar a la Moncloa cuanto antes. Elena. Sí, cree Feijóo que este cuatrimestre va a ser determinante y por eso quiere estar preparado, tener listo al partido por si hay adelanto electoral y llega su momento. Y por eso, tras la cascada de críticas al Gobierno que lo vimos ayer desde Galicia, hoy mete ya al partido en faena, reúne aquí en Aranjuez a la cúpula del partido, una reunión que se prevé larga para diseñar estrategias, para engrasar la maquinaria, también para fijar prioridades, y sobre la mesa estará, entre otros, la agenda judicial que afecta a Pedro Sánchez y al PSOE, pero también asuntos clave como la inmigración, la financiación autonómica, la falta de presupuestos y los incendios, y desde luego que el Partido Popular va a mirar, aunque sea de reojo, a Vox, que en los últimos meses ha intensificado los ataques al Partido Popular y parece que lo ha rentabilizado porque las encuestas sigue aumentando en estos sondeos. Toni, ¿qué factura puede pasar al Partido Popular que fíe toda su estrategia de oposición a un adelanto electoral que de momento no se va a producir? Bueno, de momento le pasa factura al conjunto de la política porque se le está haciendo largo a Núñez Feijóo su camino a la Moncloa, y eso se está notando en una crispación del clima político que no era el que prometió cuando lo ascendió al líder del PP. En teoría era la política para adultos, del hombre de Estado. Bueno, eso ya se ha erosionado. Por tanto, lo que le puede costar, Silvia, es básicamente que esa imagen siga decantándolo, ¿no?, a un extremo, y eso le hace perder centro. Es verdad que ellos lo fían todo a una posición en estos momentos que recuerda mucho a la de Aznar en su día, de desgaste total del gobierno de turno, de Pedro Sánchez en este caso, para que su gran contrincante tenga un bajón de escaños importantes que le abra la puerta a la Moncloa, al PP. Pero bueno, fiarlo todo a una oposición sin cuartel, sin proyectar algún destello de política de Estado, de hombre de Estado, tradicionalmente en España no le ha ido bien a ningún líder que finalmente llegara a la Moncloa. Gracias, Toni. Acaba de entrar en plató, pero como un auténtico vendaval, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo. Muy buenos días. Buenos días.
¿Preparada para el comienzo del curso? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno pues para fíjense, los próximos el día meses? 9 vamos a debatir el Real Decreto de los permisos en nuestro país, por fin, para mejorar la vida de las familias. Vamos a subir el salario mínimo, vamos a aprobar una norma que tiene que ver con la vida y los derechos de la gente de la cultura, por primera vez la reforma laboral de la gente de la cultura, y vamos a aprobar algo muy importante que digamos que es como una especie de reforma laboral para la juventud en España, que tiene que ver con el estatuto del becario. Esto nada más llegar, por tanto, con muchos proyectos y con muchas ganas. Dice la oposición que el gobierno es caduco, que le huele como a rancio, vicepresidenta. Yo creo que lo que es rancio es hacer políticas caducas. Y esto es lo que la gente no quiere. Fíjese, hemos vivido una catástrofe ambiental de vidas en Galicia, en Extremadura, en muchísimos sitios, en Castilla y León. He estado con gentes afectadas por el fuego, con sectores productivos, con los agentes sociales, con niños y niñas que me trajeron dibujos de cómo veían ellos, cómo sentían, cómo ardía Ourense, el miedo que pasaron y cómo se destruía su vida, y la respuesta que daba el Partido Popular era dar tortas. Esto sí que es caduco y viejo, esto sí que no da ningún voto, esto sí que no sirve para nada. Lo único que quiere la gente es tranquilidad y que la política le arregle sus problemas. Y yo sigo diciéndolo, el señor Feijóo que siga por este camino, que lo único que hace es ensanchar los votos, ser un granero de votos para Vox, para la extrema derecha. Por tanto, yo creo que hemos visto ayer a un Feijóo, que lo conocemos siempre, emulando al señor Fraga, ¿no? en la Carballeda, en Galicia, pues sin ninguna propuesta de país. Ustedes han escuchado hablar a Feijóo sobre las condiciones de vida de la gente, sobre la vivienda, sobre qué va a hacer con la jornada laboral, qué va a hacer con, ¿no? por ejemplo, sus propuestas para los incendios. Dignificar las condiciones del personal que trabaja en los incendios. ¿Cómo, señor Feijóo? ¿Cómo? Yo, que soy ministra de Trabajo, ¿está dispuesto, donde gobiernan, a tener al personal contratado de manera estable a lo largo de 12 meses del año, con la formación debida, con los medios debidos, sí o no? Esto es lo que quiere la gente. Ahora vamos a hablar de los incendios, de la gestión de las comunidades autónomas, pero para que nos quede claro, ¿usted se compromete a agotar la legislatura? No me puedo comprometer, yo en política ya peco de exceso de prudente, pero yo creo que estamos, el presidente del gobierno, yo misma, Sumar, el PSOE Sumar y el resto de formaciones políticas, desde luego embarcados en un proceso que mejora la vida de la gente. Fíjense, es que subir el salario mínimo, ¿ustedes saben lo que es? Mi padre, que falleció, me decía siempre: Yolanda, pensad lo que pasa cuando gobiernan. Y es que los estamos viendo. Fíjense, estamos ante un Partido Popular que ha negado la DANA, ha negado las olas climáticas, niegan el cambio climático. Un Partido Popular que donde gestiona es todo un desastre. Lo digo como lo pienso, sinceramente. Y de lo que se habla son de las medidas que saca adelante el Gobierno de España. Por tanto, claro que estamos embarcados en seguir gobernando para mejorar nuestro país. Y no da igual quién gobierne. Lo vuelvo a decir, siento mucho. A mí me gustaría encontrarme, ya lo sabe usted, a un Partido Popular, bueno, pues que hiciera pues de la gestión pública, de las propuestas de país y de la discusión, ¿no? Tuvimos un interludio de un Feijóo que no sé si fueron 15 días, 20 días, que estaba dispuesto a hablar de jornada laboral, estaba dispuesto a negociar medidas de conciliación de la vida laboral. Bueno, pues esto fue 15 días o un señuelo, porque rápidamente le ajustaron las cuentas en su partido y le dijeron que por aquí no. Bueno, pues el ruido político no mejora la vida de la gente. Vamos a hablar de los incendios. ¿Qué balance hace usted de la gestión, de la respuesta del Gobierno ante los incendios que han asolado nuestro país? Mire, también le quiero decir algo. El Partido Popular gobierna en 11 comunidades autónomas. Tienen competencias exclusivas en sanidad, en educación, en la dependencia, en la ordenación del territorio, en comercio, en prácticamente todo. El balance que hago lo vamos a hacer de manera técnica y científica cuando los fuegos estén definitivamente apagados y cuando tengamos una resultante no solo de hectáreas quemadas, que ya las tenemos, sino del impacto social, económico, ecológico y vital que tiene esto.
Han fallecido personas. Por cierto, quiero dar las gracias a todos los medios de extinción, a todo el personal, pero también a los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas, que también, como una vez más en España, han salvado con sus manos sus casas, sus animales, su vida, en definitiva. Por tanto, esto también. Vamos a hacer el balance. Ahora bien, el ruido político, de verdad, pediría de una vez por todas que se calle. Cuando hay crisis como estas que hemos vivido en España o como la Dana, por favor, o sea, dediquémonos a gestionar y a gobernar. ¿Qué me gustaría a mí? Pues que haya un antes y un después. La violencia y la virulencia climática y lo que vamos a vivir en España, según nos refieren los científicos, desde ya mismo va a acompañarnos. Por tanto, tiene que haber un punto y aparte. ¿Qué me gustaría? Pues políticas públicas centradas en la prevención de incendios. ¿Cómo se prevén los incendios? Trabajando a lo largo de todo el año. Llevo todo el verano diciendo los incendios se apagan en invierno. ¿Haciendo qué? Pues reforestando con especies autóctonas. ¿Haciendo qué? Lo dicen muy bien los agricultores, las agricultoras y la ganadería. La ganadería extensiva. Necesitamos tener cabras, ovejas, pastos. Necesitamos una política del rural que no tenemos en España. Por tanto, claro que hay que tener un acuerdo sobre estas materias. ¿Qué me gustaría? Hacer este balance y ponernos de acuerdo en algo. Es que ni siquiera en lo que hemos vivido en nuestro país, ¿no?, dramático, que además, por cierto, es que fíjese, el señor Feijóo conoce muy bien, gobernó 13 años la Xunta de Galicia. Nos llevan acompañando los incendios, por desgracia, toda la vida. Pero es que ahora son de una virulencia sin precedentes. Por tanto, ¿qué me gustaría de balance? Hombre, que nos pongamos de acuerdo en algo, un punto y aparte, y por favor, las formaciones políticas de la mano de la ciencia con los especialistas, que hagamos lo que tenemos que hacer. Esto es lo que me gustaría. Que yo entiendo que ese acuerdo o ese pacto para la prevención, por ejemplo, que usted está planteando, debería hacerse con las comunidades autónomas, porque son ellas precisamente las que tienen las competencias. Pero es que tiene que ser, sin lugar a dudas. De verdad, o sea, vamos a ver, nos vienen alertando de lo que no hay que hacer y de lo que tenemos que hacer para evitar los incendios. Por ejemplo, en Galicia, ustedes ven, ¿no?, hay zonas que se preservaron perfectamente, los viñedos, que tienen una resistencia brutal, calmaron el fuego y sirvió, ¿no?, de cortafuego real, y luego las otras zonas, que ya sabemos qué es lo que no hay que hacer, pues claro, fueron absolutamente depredadas. Pero es que, claro, es que nos estamos consumiendo el planeta. Por tanto, me parece que de la mano de la ciencia tenemos que tomar las medidas ya urgentes. Estas cuestiones con las que tenemos bastante claro que necesitamos es, yo lo digo claro, no pueden estar en las manos privadas la prevención de incendios. Soy clarísima. Es como las emergencias, como una parte del Estado no puede estar privatizada. Dos, necesitamos condiciones laborales dignas, estables, con formación a lo largo de todo el año. No es así. Hemos escuchado a un presidente de una comunidad autónoma o un consejero que ha dicho que era un despilfarro estas políticas. Han recortado los servicios de extinción de incendios. Pues este no es el camino. Por eso hablo de un punto y aparte. ¿Podemos ponernos de acuerdo en algo? Con la ciencia. Si es que, fíjese, la emergencia climática no es ni de derechas ni de izquierdas. La emergencia climática es el pasado o el futuro. Y uno puede votarle a la derecha, votarle a la izquierda, pero la emergencia climática está aquí. Por tanto, creo que es o el pasado, eso sí que es caduco, señor Feijóo, el pasado o el futuro. Y el futuro está de la mano de la ciencia, de una prevención de incendios eficaz, de la estabilidad en el trabajo, de una reforestación autóctona y no los monocultivos, ¿no?, que asolan mucha parte del país, en definitiva, de hacer otras políticas.